México, después de mucho sufrir, pero también de mucho luchar, del levantamiento zapatista, de las grandes luchas, ha expresado una dinámica hacia la autodeterminación y hacia el cambio social en el gobierno que ya casi termina de López Obrador y en su continuidad con Claudia, ¿no? Todo parece indicar que está preparándose una embestida desde el ascenso de Trump en Estados Unidos contra esos factores de México. ¿Cómo tú valoras la situación en tus vivencias en México? Sí, evidentemente la llegada de Trump se vive con mucha preocupación en América Latina y el Caribe en general, pero creo que en particular en algunos países. Cuba, Venezuela y probablemente México sean casos de naciones Sí, que siguen esto con bastante atención y bastante preocupación. En este caso, obviamente, uno de los peligros inmediatos se vinculan con la cuestión migratoria. No podemos olvidar que México comparte una extensísima frontera con Estados Unidos y que las relaciones bilaterales entre esos países están bastante fundamentadas en la cuestión migratoria. Trump es un antimigrante convencido, ha basado su campaña electoral en la promesa de la expulsión masiva de inmigrantes. Ahora bien, la duda, que es la duda permanentemente con un personaje tan histriónico e incomprensible como Donald Trump en algún punto, es cuánto de eso fueron bravuconadas de campaña para contentar una base electoral más conservadora y en qué medida va efectivamente, por ejemplo, a propender a hacer una expulsión masiva de y yo le inmigrantes. agregaría en cuánto se pueden aplicar realmente frente a otras realidades, como la producción en Estados Unidos, en los estados del sur, Esa es, a don base de Narso, mano de obra súper barata, esa es la, mexicana. exactamente usted ha dado en el clavo. Hay una contradicción entre el interés político de esta clase dominante y de los sectores sobre todo blancos y supremacistas de los Estados Unidos y las necesidades objetivas de acumulación del capital en ese país. Usted lo ha dicho muy bien, la base trabajadora migrante es fundamental en ese sentido para sostener la economía de los Estados Unidos. Pero bueno, también es importante para sostener la propia economía de México, si pensamos también en la importancia que tiene la remesa y el envío de remesas masivos de esos migrantes hacia el país. Aparece otro tema, el tema de las mafias y las organizaciones mafiosas en México, que en fin de cuentas han sido una creación del llamado primer mundo civilizado y democrático, Sí. que son los grandes mercados de la droga, ¿no? Y que han manipulado todo ese tema. Pero bueno, Trump está hablando de hacer operaciones militares. Esto como que luce que en eso hay un pretexto para una presencia militar directa más intensa. Sí. Es así. Es efectivamente así y si lo vemos, esa está siendo la política de Estados Unidos en toda la región. Perú acaba de aprobar el Claro. ingreso de fuerzas Aquí. militares norteamericanas. En Ecuador, Noboa está queriendo modificar la constitución para volver a permitir la instalación de bases militares como la base de Manta, que había sido desbaratada y desmovilizada por el gobierno de Rafael Correa. Y por supuesto que en el caso de México hay un intento similar y el narcotráfico es efectivamente, como usted lo sugiere, la gran excusa para proceder a esa militarización. Ahora, la pregunta justa es, veamos por ejemplo países como Colombia. Colombia fue, desde el Plan Colombia hasta la actualidad, profundamente militarizado por los Estados Unidos, cuenta con un gran número de bases de la OTAN y sin embargo en aquel vecino país el narcotráfico solamente se disparó y los precios de las economías ilícitas se dispararon durante esa política de militarización. Entonces tenemos pruebas muy concretas de que ese tipo de intervencionismo militar, lejos de reducir los niveles de narcotráfico o de violencia, tienden a hacerlos crecer de forma exponencial. Sí, evidentemente. Aquí ya el Comando Sur ha participado en operaciones con el tema del narcotráfico. Así es. Pero el Comando Sur está en la frontera, controlando la frontera. Y está en toda la remodelación, ampliación del puerto de Manzanillo. De manera Así que es. también el pretexto está claro, ¿no? Y ha sido usado desde antes, desde mucho antes. Eh, Evidentemente hay el nuevo gobierno, que es una continuidad con aires
renovadores, vamos a decir, va a sufrir esa embestida. ¿Cómo tú aprecias las capacidades para resistirla? Y para darle continuidad y profundizar el proceso de soberanía y de transformación social. Sí, en este caso creo que hay un punto de partida que tiene que ver con una gran legitimidad de origen en términos electorales. No podemos olvidar que Claudia Sheinbaum fue electa por un porcentaje abrumadoramente mayoritario de la población mexicana y que la oposición conservadora del PRI, del PAN, del PRD que acaba de desaparecer, prácticamente está en un estado de confusión total. Entonces, legitimidad electoral sí lo hay. Hay, por ejemplo, una gran mayoría de entidades federativas bajo control del oficialismo, hay una mayoría calificada en ambas cámaras y está la promesa muy interesante y sugestiva de reformar y democratizar el poder judicial en México. Ahora bien, para el tipo de ofensivas conservadoras que seguramente puedan llegar a venir, lo sabemos por experiencia en América Latina y el Caribe, no alcanza solamente con el control de los poderes del Estado, porque hay poderes fácticos con gran poder de incidencia, y en ese sentido la movilización social y popular ¿Y qué se siempre ha sido aprecia en las fundamental. Fuerzas Armadas, en las policías? Bueno, ahí es uno de los puntos más sensibles realmente del debate y del balance del sexenio anterior. En torno justamente la cuestión de la seguridad y la violencia es, creo yo, la gran materia pendiente para afrontar en los años por venir. Si bien hubo alguna leve mejoría de algunos de estos indicadores, todavía hay niveles de violencia, sobre todo en algunos estados realmente muy altos, y creo que es una tarea y un deber de un gobierno progresista realmente poder cambiar esa matriz y ese enfoque en términos de la seguridad ciudadana. Y bueno, básicamente recuperar el control del Estado. No nos podemos olvidar de que México fue básicamente víctima de aquella famosa guerra contra las drogas, como llamaban los sexenios del PAN, a lo que no fue más que una guerra contra la población mexicana, sobre todo contra la población campesina, campesina indígena, periférica. Entonces creo que en esa materia sí hay todavía deudas y pendientes muy importantes, pero bueno, yo le decía, hay la legitimidad democrática para realmente poder avanzar. Además de la legitimación democrática, ¿en qué medida el accionar, el discurso de López Obrador y ahora lo que expresa el relevo, activa un tema de tradición, que es la fuerza que ha tenido en la sociedad mexicana a partir de la Revolución Mexicana, de todo el tema antiimperialista, autodeterminación, soberanía, de sus referentes, de Zapata, de Villa. Se ha reactivado esto, se ha reanimado desde el punto de vista cultural. Yo creo que en términos culturales sí hay una, digámoslo así, una apropiación muy interesante de la historia larga mexicana. Incluso esta idea de la cuarta transformación tiene que ver con reconocer esta historicidad larga de luchas emancipatorias en el país. Hay un discurso de afirmación nacional, se imaginarán, mucho más intenso que durante los gobiernos del PAN o incluso del propio PRI, pero también hay contradicciones con el seno de la propia economía. No podemos soslayar que la economía mexicana y estadounidense hoy están fuertemente integradas en virtud de los tratados de libre comercio. Entonces, a veces lo que pasa en el plano de la política o de la cultura quizás está un poco reñido también con ese estrechamiento de relaciones en términos económicos. Pero hasta eso piensa agredir Trump, porque están hablando de que México no puede emplear como autónomamente lo que pueden ser las ventajas que haya podido tener relativas en el Tratado de Libre Comercio. Eso es lo interesante, porque el Tratado de Libre Comercio, el rebautizado TEMEC, se va a negociar en el año 2026 entre Claudia Sheinbaum, presidenta progresista, y Donald Trump en la Casa Blanca. Así que será una negociación digna de ver seguramente. Bueno, Lautaro, se nos acaba el tiempo. Y quiero despedirme recordándole a los amigos y amigas de Tiro al Blanco el efecto mariposa el domingo, el homenaje a las hermanas Mirabal, en la víspera del 25 de noviembre. Aquí en el Parque Mirador, esquina calle Diamante. Un acto bellísimo que está preparando el movimiento feminista. Y además un poco más lejos, en La Romana, el homenaje que le va a hacer La Romana, la ciudad de La Romana, al compañero, guerrillero, combatiente de abril, militante de toda la vida,
Iván Rodríguez. Allí estaremos. Bueno, nos despedimos con un fuerte abrazo. Creo que vamos a tener a Lautaro nueva vez pronto aquí en Tiro al Blanco. Estamos preparando también un programa especial con la participación de Amaury para la próxima semana. Un abrazo fuerte y Lautaro, gracias mil por tu presencia y por tus expresiones. Un placer, don Erzo. Nos despedimos con un abrazo fuerte. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.